TV, 12:34 del mediodía. Nosotros nos encontramos en la sede del Diario El Nacional, donde se lleva a cabo la rueda de prensa del observatorio del próximo 6 de diciembre, una fecha que se pretende llevar a cabo el proceso que ha convocado la administración de Nicolás Maduro para elegir a la nueva Asamblea Nacional. En estos momentos se dirige al país el diputado de la Asamblea Nacional, Ifle Silva. Vamos a escuchar de inmediato parte de sus declaraciones. Un Consejo Nacional Electoral. Desde que el TSJ también con sentencias nos robó y se la dio al chavismo las tarjetas de nuestros partidos políticos, y aquí estamos, militantes de nuestras organizaciones y de varias organizaciones, como es la Voluntad Popular, como lo es Primero Justicia, como lo es Acción Democrática, que hoy unos colores que son nuestros se encuentran en un falso tarjetón electoral, pero que al momento de tú ir y participar en ese fraude, te están dando una acción de escoger entre Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, entre Iris Valera o Cilia Flores. Esas son las únicas opciones que te está dando este fraude electoral del 6 de diciembre. Nosotros no podemos seguir permitiendo que sigan engañando al pueblo venezolano. Nosotros, como diputados a la Asamblea Nacional, desde el Observatorio Parlamentario en contra del fraude, vamos a seguir alzando la voz. No podemos seguir pensando que el 6 de diciembre hay una elección, porque no la hay, porque no podemos elegir. La mayoría de los partidos inhabilitados o con las tarjetas secuestradas, los candidatos inhabilitados, los líderes de la oposición inhabilitados para poder ejercer cualquier rol. ¿Y cuál es la elección que vamos a tener nosotros? Nosotros sí creemos en el voto como una herramienta de cambio en el país. Nosotros creemos en el voto como una herramienta para solucionar la crisis política en Venezuela. Y es por eso que también desde el Observatorio Parlamentario, desde Acción Democrática, Voluntad Popular, desde las Fuerzas del Cambio, nosotros hacemos un llamado a que participemos todos en la consulta popular el próximo 12 de diciembre presencialmente y del 7 al 11 virtualmente por todos los medios que después más adelante los organizadores de la consulta la harán. Nosotros no podemos hablar de una elección libre cuando se siguen cometiendo atropellos en contra de las fuerzas democráticas. Nosotros no podemos seguir que fue escogido desde la cúpula de la dictadura y que no representa al pueblo venezolano ni representa los factores democráticos. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Yo con este preámbulo dejo en el uso de la palabra a la colega Olivia Lozano. Sí, vente para acá. Y toma, para que me lo pongas. Buenas tardes a todos los periodistas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y sé lo difícil que es cubrir una rueda de prensa en tiempos de dictadura y de persecución. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fíjense, nosotros desde el Observatorio del Fraude Electoral del 6 de diciembre, que es un observatorio que tiene como finalidad monitorear el proceso del fraudulento, del fraude, que tiene como función también, además de monitorear, documentar todo lo que ha venido pasando en este proceso y además de eso, formar un expediente que va a ir a la comunidad internacional y que también el pueblo venezolano va a conocer cómo sucede el día de hoy. Sin duda alguna, lo primero que tenemos que hacer después de haber visto los resultados de los dos simulacros hechos por el régimen es que el pueblo venezolano está claro que estamos ante un fraude, y eso por la participación. Ha sido mínima, pero además de haber sido mínima, ha sido obligada, ha sido movilizada. Quienes se encuentran, van a esos centros y sobre todo han utilizado de manera, tal vez de la peor manera que puede hacer un régimen, abusando de, por ejemplo, los pensionados, que tienen que asistir a esos centros electorales, a esos centros para el fraude, obligados y trasladados por las milicias con fusiles, recogidos en su casa, mantenidos en el puesto
que les dan agua, les dan algún alimento y luego los devuelven para su casa, pasando horas sentados en esos lugares. No solo eso, sino también los empleados públicos, los maestros y todos aquellos que reciben el carnet de la patria, que les quitan el carnet de la patria para que estén ahí y luego se los devuelven. Amenazas de todo tipo, además de los consejos comunales que aún existen y ese tipo de acciones que atentan contra la dignidad del ciudadano venezolano. Por eso, del simulacro anterior al simulacro de ayer, fue evidente que hubo menos participación porque la gente, a pesar del chantaje, a pesar del amedrentamiento, a pesar de intentar doblegarlos, la gente hoy ha levantado su voz, ha levantado su compromiso con el país y sobre todo con la democracia, conscientes de que este proceso no es un proceso electoral, sino es un proceso de fraude, un proceso mentiroso, un proceso que se ha venido fraguando con la única intención de terminar, de acabar con el único reducto legítimo que es la Asamblea Nacional y terminar de tomar por asalto el poder en Venezuela. Ayer quedó claro, como dije, que no lo vamos a permitir, que los venezolanos no están dispuestos a permitir que unos malandrines, porque ya se han convertido, varios de ellos tienen precio por su cabeza, por delincuentes, que tienen precio de su cabeza por delitos de lesa humanidad y por ser desconocidos por la mayoría del pueblo, porque también el pueblo entiende hoy y tiene clarísimo que la desgracia que vivimos es justamente culpa de ellos, es culpa de Maduro y es culpa de todos sus secuaces. Entonces nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos de la mano con el pueblo desde la Asamblea Nacional, que estamos de la mano del pueblo hoy con este observatorio, haciendo lo que nos corresponde y con otros observatorios también que de derechos humanos, con un trabajo limpio, claro y transparente para poder garantizar las condiciones necesarias de la integridad electoral. Y yo quiero hablarle de esto de la integridad electoral porque es fundamental, son de los estándares internacionales para poder decir que una elección es libre, es justa, y esos principios son el comportamiento ético, que por supuesto no está dado con este proceso ni con estos delincuentes, la justicia y la rendición de cuentas. Entonces estamos ante un proceso totalmente fraudulento. Y para ello quiero mostrarles, porque hay muchas organizaciones de este país y también a nivel internacional que están monitoreando este proceso, que están verificando la realidad de este proceso. No es un invento ni es que nosotros nos dio la gana de decir que este proceso es fraudulento, sino que están verificando y constatando que es así. Y ya en los dos últimos simulacros ha sido evidente que esto está pasando. Por ejemplo, aquí tenemos datos del segundo simulacro electoral del CNE Parlamentarias 2020, el uso del CLAP con fines electorales. Ustedes pueden aquí ver que en la mayoría de los centros, como recompensa para que la gente asistiera, se les dio la bolsa de CLAP. Indigno, de verdad poner a la gente en un proceso de recibir una bolsa para ir a participar en un fraude, pero muriéndose de hambre y la necesidad de tener una bolsa. Aquí ustedes ven, yo se les voy a pasar igual estas láminas para que ustedes tengan posibilidad de verlas. La movilización con recursos del Estado, por supuesto, que todas estas movilizaciones han sido con los vehículos de todos los órganos del Estado, los transportes, porque además no hay gasolina, no hay manera de movilizarse, y ellos han utilizado esos recursos del Estado, cometiendo peculado de uso para trasladar a la gente, a la fuerza, los van a buscar a su casa. Todos aquellos que tienen una prebenda, que ya ha sido de manera forzosa poder tener que aceptar esa prebenda porque no hay trabajo, porque no hay servicios,
porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay ningún servicio, no hay transporte y no hay gasolina. Y entonces ellos los trasladan única y exclusivamente para darles esa prebenda. Aquí tenemos, en los centros pilotos fueron movilizados todo el personal según nuestros monitores. Tenemos la propaganda electoral, por supuesto, han utilizado los recursos en la propaganda electoral también, abusando y violando la ley electoral y haciendo propaganda en todos los centros. También nosotros monitoreamos son los centros pilotos y aquí ustedes pueden ver, se los voy a pasar, en el 46% de los centros hubo propaganda electoral adentro y afuera. El carnet de la patria, que siempre ha sido desde el principio una llave para la dominación del pueblo venezolano. Esa llave de la dominación del pueblo venezolano ayer fue utilizada nuevamente para intentar doblegar al pueblo venezolano y para intentar mantener a la gente en este proceso que, como ya les dije al principio, no fue así. La participación de otros partidos, por supuesto, no hubo participación de otros partidos. Y una de las cosas más graves, que es el uso de todos los elementos para garantizar la bioseguridad. Eso tampoco sucedió. Tenían unos sí tapabocas, otros no tapabocas, dependiendo del lugar, dependiendo de cómo lo manejaban o cómo distribuían los poquitos tapabocas, porque ni siquiera eso tienen. Pero además el hacinamiento de los lugares pequeños para tratar de mostrar que la gente, que había mucha gente, los hacinaron en lugares pequeños y no había el distanciamiento correspondiente para garantizar que no hubiera contagio. Todas esas cosas, hermanos, han pasado. Igual los puntos rojos cerca de los puntos electorales. En esos puntos rojos, por supuesto, miles de presiones, listados, le entregaban a la gente la lista para que supieran cuáles son los candidatos, porque no sabían cuáles son los candidatos y muchos se quejaron de revisar las listas y de los partidos, de las tarjetas que nos robaron, de las tarjetas que secuestraron para manipular y para mentir, como siempre lo han hecho. Esas tarjetas, la gente revisaba las listas y decía, epa, pero esta gente no la conozco, esta gente no es la de mi sector, esta no pertenece a este partido. Por eso digo con mucha claridad que que los venezolanos estamos claros, que nosotros no nos vamos a dejar doblegar, que nosotros, como decía mi colega, nosotros no vamos a permitir que este fraude sea reconocido, no lo reconocen, no lo reconoce la comunidad internacional y vamos a seguir monitoreando, documentando y denunciando y armando nuestros expedientes para mandarlos a la comunidad internacional para que el mundo tenga la certeza de lo que hoy decimos. Hay un fraude electoral en camino, hay un proceso de tomar la única institución legítima que es la Asamblea Nacional, de perseguir a los diputados y de terminar de doblar al pueblo. Eso no va a pasar. Y la historia nos ha dicho siempre que quienes intentan oprimir al pueblo de manera miserable, de manera despiadada, son los primeros que caen y caen con fuerza. Y otra cosa importante que tenemos que decir, también la historia nos dice que la última palabra la tiene la calle, la tiene las casas, la tiene la gente, que va a levantar su voz, va a alzar su voz para definir con contundencia que estamos todos unidos contra el fraude y listos para la consulta popular. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, el 5 y el 6 dentro del cronograma de la consulta está previsto el monitoreo del proceso de fraude.
Vamos a tener, sí, como no, nuestros monitores. Nosotros tenemos ahorita habilitados 500 monitores que están desplegados por todo el país, y ese día serán muchos más que ya se están coordinando, se están organizando y se están preparando para ese proceso. ¿Listo? Bien, escuchaban ustedes parte de la rueda de prensa del Observatorio contra el 6 de diciembre, que pues pretende informar a la población venezolana sobre esta situación que ellos han venido determinando desde el observatorio, y es precisamente el uso de la denominada caja CLAP como forma de presión social para acudir a los diferentes centros, sobre todo donde se llevó a cabo el simulacro de lo que será el próximo 6 de diciembre. A voz de la diputada de la Asamblea Nacional, la diputada Olivia Lozano, se utilizaron estos mecanismos de control para incentivar la participación de la sociedad venezolana, algo que por supuesto ha sido condenado desde el observatorio. También pues habló de la movilización de estas personas con vehículos del Estado venezolano y también en coacción por parte de la milicia venezolana. También han dicho que se van a movilizar a partir del 5 de diciembre hasta el 6 para informarle a la ciudadanía parte de lo que ha sido este proceso que se va a llevar a cabo el próximo 6 de diciembre. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Yo soy Antonieta La Roca, reportando desde Caracas, Venezuela.